Comenzamos aquí una nueva emisión de Ruta Nacional Malvinas, este espacio que ha creado Rubén Russo desde Berazategui, para todos los jueves tener esta posibilidad de conocer, de valorar, de recordar la historia de nuestras Islas Malvinas, especialmente en lo que fue la guerra por la recuperación de ese territorio que es patagónico y que es argentino. La posibilidad de hablar con protagonistas de esta historia es lo que nos convoca cada jueves en esta Ruta Nacional Malvinas y hoy no será la excepción. Primero vamos a ir a Berazategui a encontrarnos con Rubén Russo. Rubén, buenas noches. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien, Rubén. Bueno, como decía en la introducción, esta posibilidad de tener a quienes fueron protagonistas, de conocer la historia como realmente fue, es invalorable en esta Ruta Nacional Malvinas. Hoy nos vamos a ir a Córdoba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a estar con Daniel Villena desde Córdoba, que nos va a contar su participación en la guerra de Malvinas y bueno, digamos, dónde estuvo destacado y qué hechos fueron los que sucedieron y nos va a contar un poco toda esa historia. Ahí lo tenemos ya, Daniel Villena en Córdoba. Daniel, buenas noches, gracias por recibirnos a esta hora. Muy buenas noches Sergio, buenas noches Rubén, buenas noches a toda la audiencia que se encuentra comprendida en el modo de aplicación o en la frecuencia de ustedes. Es un gusto para mí poder comunicarme con ustedes y también les agradezco poder expresar algunas de mis experiencias y algunos de mis sentimientos y también, ¿cierto?, mis emociones, ¿por qué no? Rubén. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar ahí, por tu generosidad inmediata de cuando te hice la propuesta para que tuviéramos tu testimonio. Así que bueno, me gustaría que nos cuentes cómo fue esto de estar en Malvinas, dónde comenzó, dónde estabas, que nos hagas que nos cuentes la historia hasta llegar de lleno al conflicto. Bien, bueno, este mensaje sería, ¿no es cierto?, para los jóvenes, aquellas generaciones de 40 años para abajo que no habían nacido, eran muy chiquitos, digamos, para expresarles que una vez hubo una guerra por la defensa de la soberanía, por la defensa del territorio, y nos tocó ser protagonistas activos, alejados de las decisiones políticas, por supuesto, y bueno, fuimos a defender los archipiélagos insulares que tantos años se venían reclamando por todos los foros internacionales, incluido la defensa de las Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y en los comités, ¿no es cierto?, de seguridad de las Naciones Unidas. Por aquel entonces, en el año 1982, yo tenía 22 años, estaba desempeñándome como suboficial en la carrera de la Fuerza Aérea Argentina, y mi destino era la 9ª Brigada Aérea, con asiento en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Ahí estuve luego de haber hecho el curso de paracaidista en Buenos Aires, y bueno, ahí me enviaron a principios de 1982, y no sabía por qué me enviaron ahí, pero bueno, después llegó a la conclusión de el sentido que tenía, porque yo estuve en enero del 82 ahí en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la 9ª Brigada Aérea, en la compañía policía militar del escuadrón de tropas de esa unidad. Bien. Y decime, tengo entendido que en el momento ese también estaban ingresando, digamos, una nueva camada o la nueva camada de
de conscriptos más o menos en el mismo momento en que vos ya te habían trasladado allá. Exactamente. Quiero recordarte también que por aquel entonces el servicio militar era obligatorio. Entonces, sí, claro, los nuevos ciudadanos se transformaban, ¿no es cierto?, en soldados por el lapso de un año y se iban renovando anualmente. En el año 1982 le tocó a la clase 1963 hacer el servicio militar obligatorio y provenían de distintos puntos cardinales de la provincia de Buenos Aires y en menor proporción desde la provincia del Chubut y los distintos departamentos que tenía la provincia del Chubut. ¿Cuánto era el tiempo que se estaba aproximadamente, digamos, haciendo la conscripción en ese momento, o por lo menos en ese lugar? Porque no en todos los lugares era igual, tengo entendido. Sí, exactamente, variaban, digamos, pero el servicio militar duraba un año lectivo completo, y luego eran renovados por las clases subsiguientes. Entonces se incorporaban en enero la clase nueva y en marzo se licenciaba la clase vieja. O sea, se juntaban las dos clases como para hacerse un relevo, digamos, de cuartel, digamos, para que se pongan a tono los nuevos hombres que iban a cumplir con el servicio militar obligatorio. Daniel, cuando a ustedes los convocan para ir a Malvinas, tengo entendido que fueron de los primeros o segundos que llegaron allí al aeropuerto, y el objetivo era defenderlo a como sea del ataque de los ingleses, ¿verdad? Sí, así es. Nosotros fuimos la segunda unidad militar de Fuerza Aérea que llegó el mismo 2 de abril, producida la recuperación por parte de los usos tácticos y la agrupación de comandos anfibios y todo el movimiento que hizo la Operación Rosario con parte del Regimiento de Infantería 25 y con parte, digamos, ¿no es cierto?, de la flota de mar de la Armada Argentina. Entonces nosotros llegamos a las 11 de la mañana en un vuelo que iba a hacer un aerodesembarco de un avión de transporte y carga de la Fuerza Aérea, y llegamos ahí, fuimos la segunda militar, como te dije, la segunda unidad, porque la primera ya había llegado a las 8 de la mañana y había ya tenido y ejercía todo el control operacional aeroportuario de la pista de aterrizaje, inclusive ya habían reducido a los soldados que estaban a cargo de la defensa del ejército británico, que eran los Royal Marines, ya los habían reducido a las 8:30 de la mañana, ya se había producido, digamos, ¿no es cierto?, la rendición de esas tropas, y con las bajas del capitán Giachino, el teniente García Quiroga y Cabo Urbina, que habían sido heridos. Claro. Y bueno, fue una recuperación prácticamente casi sin derramamiento de sangre para los ingleses. Cuando vos llegaste, bueno, tenías 20 y pico de años en ese momento, Daniel, y ya tenías una idea de lo que era Malvinas. Estabas en Comodoro, ya estabas en la Patagonia, pero ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cómo sentiste a Malvinas cuando bajaste allí en el aeropuerto? El clima, el lugar, el propio aeropuerto. ¿Cuál fue la primera imagen que tuviste? Bien, qué buena pregunta, porque la tengo grabada como si fuese inspirado al día de hoy. Claro. Vos sabés que me ocurrió algo muy particular. Nosotros no sabíamos a dónde íbamos a ir, y en el 30 de marzo se produce un acuartelamiento, y el acuartelamiento significa que no podés salir ya de franco ni libre a la ciudad, que es quedarte en unidad. Y el 1 de abril, a las 12 de la noche, nos avisan que al otro día íbamos a cruzar al archipiélago malvinense, ya totalmente armados y pertrechados para hacer un aerodesembarco. Entonces nosotros teníamos la gente nuestra, éramos 9 suboficiales, 2 oficiales y 65 soldados conscriptos que venían de la clase 63 con 3 meses de incorporación o 2 meses, que habían recibido un intensivo. Entonces el 1 de abril a las 12 de la noche, a nosotros nos dicen que al otro día cruzamos a Malvinas. Yo agarro la sección que estaba a mi cargo, y lo digo así como decirlo muy suelto de boca o de la boca para afuera. Mañana, le dije,
estamos dentro de la historia argentina para toda la vida. Claro. Y resulta que pasaron 39 años y cobró tanta vigencia eso, que nunca imaginé que iba a decir semejante palabra histórica, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos el 2 de abril y ya un poco más relajados de adrenalina, porque sabíamos que el control estaba bajo las tropas argentinas ahí abajo. Y el mismo 2 de abril lo primero que hice sentí que estaba medio desabrigado con la ropa que yo había llevado, así que ya sentí la preocupación personal sobre eso, pero bueno, no lo quería demostrar tampoco. Claro. Entonces bueno, y muy emocionado también, ¿no es cierto?, por la situación de haber pisado ese archipiélago. Rubén. Daniel, volviendo un poquito a lo que vos decías recién, a esa selección de 65 soldados por parte de 9 suboficiales y de 2 oficiales. ¿Eso era normal, digamos, en un año de conscripción, o eso ya se hacía, o vos ya, digamos, pensabas que eso venía por algún lado, o si vos con los años también pensaste que eso, digamos, esa orden de preparación estuvo ya con la mirada puesta en Malvinas? Sí, la verdad que eso no era normal. No era normal para nada, y yo me llenaba de interrogantes qué pasaba, y nadie me quería responder, o a veces no tenés que preguntar nada más que hasta el límite, ¿viste? Te dicen, porque las órdenes son verticales dentro de la vida de cuartel. Entonces, bueno, uno tiene que limitarse a cumplir lo que digo. No era normal, y yo sabía que no era una cosa totalmente natural, y aparte había mucho movimiento, digamos, en las plataformas militares, había unidades de otros lados, y estos hombres que llevamos nosotros, digamos, los habíamos preparado durante el mes de febrero. Ya nos dan la orden de que teníamos que separar, cosa que también era raro, nunca existía, separar a los hombres que eran robustos de cuerpo, que tuvieran resistencia física, que sean despiertos en su capacidad intelectual, que sean, ¿no es cierto?, digamos, muy atentos a todas esas cosas, y darle un intensivo durante el mes de febrero para llevarlos, digamos, a hacer una operación más al sur. Esa era, digamos, la directiva que teníamos para preparar a estos jóvenes que tenían 18 años. Claro. Perdón, Sergio, sí. Con respecto a esto, ¿cuál fue tu apreciación o digamos tu análisis? ¿Se llegó a cumplir, digamos, esa preparación, por así decirlo, básica como para poder ir a las islas? Sí, se cumplió al 90%, se cumplió el 90%, porque nosotros en el mes de febrero, ya cuando nos dicen que separemos a estos hombres, inclusive había un interrogatorio así administrativo a cada uno de ellos, que le hacía otro grupo de militares, que le preguntaban si eran hijos únicos, si eran, digamos, únicos hermanos, varones, que les preguntaban si cuestiones así un poco ya de su vida personal. Inclusive nosotros al separar esos 65 hombres empezamos a darle un intensivo doble, o digamos, en el uso de las armas, en las condiciones de tiro, en el manejo, digamos, de las tácticas militares, más que todo de la instrucción de combate, y sobre todo nocturna, ¿no? Porque la noche, un hombre que está bien instruido en la noche es un aliado, y el que no está bien instruido la noche es un enemigo para él. Entonces, eso es lo que pasaba con nosotros. Entonces, creo que nosotros lo cumplimos al 90%, y después estos jóvenes, que hoy son grandes amigos míos y casi hermanos, gracias a las redes sociales, lo demostraron en el terreno operacional, en el campo de batalla, que más adelante lo voy a detallar. Justamente eso quería, Daniel, si podíamos ingresar
en dar a conocer a las nuevas generaciones que desde el 2 de abril, en que ustedes llegan, ya no hay divisiones entre las fuerzas, entre el ejército, la armada, la fuerza aérea, es una sola fuerza, y que el trabajo que se realizó durante ese mes hasta principios de mayo en el aeropuerto fue fundamental. Contanos qué actividad hubo durante todo ese mes entre el 2 de abril y principios de mayo en el aeropuerto de Puerto Argentino. Bueno, en efecto, la misión nuestra era desembarcar, mantener activa y custodiada toda la seguridad en la zona del aeropuerto, porque las fuerzas terrestres de Fuerza Aérea saben dónde se encuentra la planta de combustible, saben dónde se encuentran, digamos, los generadores de electricidad, saben dónde se encuentran, ¿no es cierto?, los potabilizadores de agua, saben dónde se encuentran, digamos, los distintos sectores, que casi todos los aeropuertos tienen más o menos una, digamos, una idiosincrasia muy parecida, digamos, ¿no es cierto?, en cuanto a la infraestructura, muy similar en los aeropuertos, inclusive Claro. no desentonaba el aeropuerto de Puerto Argentino, a pesar de que era muy chiquitito, ¿no es cierto? Bueno, nuestra misión era esa, mantener la operatividad del aeropuerto del aeropuerto y conservar las instalaciones de la pista y hacer la seguridad perimetral y ofrecer, digamos, el famoso pasamano, que era el desactivar, digamos, las cargas que venían a través del puente aéreo, porque cuando se produce el bloqueo por parte de las fuerzas del Imperio Británico, todo se hizo por vía aérea. Claro. Y la Fuerza Aérea hizo 1.500 vuelos y 1.500 aterrizajes ahí en Malvinas. Entonces nosotros eso lo hacíamos contra el reloj durante el día, con el famoso pasamano que le llamábamos. ¿Qué es un pasamano, Daniel? Bueno, el pasamano aterrizaba un avión de carga y abría todas las bocas que tenía, incluida la ventanilla del copiloto y la ventanilla del piloto y las puertas de emergencia y las ventanillas de emergencia, las puertas principales y las puertas auxiliares, la puerta de tripulación, y lo abrían a todo el avión, y nosotros hacíamos una cadena y bajamos todos los pertrechos militares, más que todo piezas de artillería, munición, elementos para la sanidad, todo ese tipo de cosas, digamos, que traían de las otras unidades y de las otras fuerzas por vía aérea, y lo hacíamos porque había que hacerlo muy rápido, porque la plataforma era muy chiquita y se saturaba con los aviones, entonces nosotros teníamos que hacer todo eso rápido para que llegara otro avión y ese avión se despegara. Claro, además contrarreloj, Daniel, porque supongo, además de la saturación de aviones por la pista chica, ustedes ya sabían que ese iba a ser un objetivo a destruir por parte de las fuerzas inglesas, ¿verdad? Sí, lo apreciábamos, porque era, digamos, un objetivo fundamental. Claro. Para cualquier ataque de cualquier fuerza que se encuentre en conflicto. ¿Rubén? Sí, sobre todo, o sea, era el único lugar, la única pista donde se podía aterrizar para llevar cosas a Malvinas. No había nada alternativo, hasta lo que tengo entendido. No había nada alternativo por las dimensiones. Habían pistas alternativas en las distintas estancias, pero eran solamente para avioncitos chiquitos, como tenían, digamos, los isleños. Tenían de dotación unos avioncitos Cessna ahí que hacían una especie de, digamos, de aerocooperación, una especie, ¿no es cierto?, de transporte aéreo, que lo hacían ellos ahí localmente, pero no tenían las condiciones para los aviones de gran peso, como los aviones militares, y los aviones civiles, inclusive como Aerolínea y Austral, y los aviones privados de gran porte. Claro. Daniel, bueno, estamos llegando a principios de mayo, donde tengo entendido que una noche o una madrugada se produce ya el primer bombardeo inglés sobre la pista, ¿verdad? Sí, ya el día 1 de mayo, ahí tomamos conciencia de que comenzó la guerra. Ahí ya nos bañamos de adrenalina y de estrés, y ahí, a partir de ahí, entramos en la situación de guerra y no las desinstalamos de nuestra mente hasta que no terminó el día 14 de junio.
así ocurrió. El primer bombardeo fue nocturno, que los toma a ustedes desprevenidos, o más o menos sabían que se podía producir ese ataque. No, nosotros, una parte los toma desprevenidos porque no teníamos tampoco unas comunicaciones adecuadas con la superioridad que manejaba el control aeroportuario, y en ese entonces estaba a cargo del Comodoro Destri, un oficial de alta graduación de la Fuerza Aérea, que tenía, digamos, a cargo todo el control operacional del aeropuerto. Pero nosotros no teníamos comunicación. ¿Qué hicimos? A estos 65 hombres los dividimos en dos grupos de 32, y una parte descansaba y la otra parte hacía guardia en la periferia de la península hasta el faro San Felipe, digamos, y todo lo que sería la península que está instalado en la pista de aterrizaje. Entonces, los que estaban descansando a escasos metros del aeropuerto en una carpa, esos sí fueron sorprendidos, digamos, con el bombardeo, pero también fueron beneficiados por la providencia de Dios, porque este bombardeo, que vino en un vuelo directo con un avión de bombardero de largo alcance y lanzó más o menos 12 toneladas de explosivos diseminados en 20 bombas de 500 kilos, el piso y el terreno nos ayudó, porque se enterraban las bombas y la onda expansiva, el 50% se iba hacia abajo y el 50% se iba hacia arriba. Si no las bajas, hubieran sido muy superiores a las que ocurrieron el día 1 de mayo a las 4 de la mañana. Ah, mira vos, claro, porque es un suelo esponjoso, ¿verdad? Casi siempre húmedo. Siempre húmedo, así barroso, esponjoso, digamos. Entonces, ellos los ingleses no tuvieron en cuenta eso. Claro. Luego corrigieron, con el transcurso de la guerra, corrigieron y pusieron espoletas de proximidad, porque la espoleta funciona por medio del impacto, ¿no? Entonces, cuando impactaba, esa fracción de segundo ya se entraba, digamos, hacia el barro, hacia la tierra, la bomba, y bueno, y nos benefició ese bombardeo. Luego vino el segundo bombardeo, ya que lo hicieron con aviones de caza y combate, ya durante la claridad de la luz, ¿no? Ahí sí ya las Fuerzas Armadas estaban ya esperándolo por medio de las ayudas electrónicas. Entonces la artillería antiaérea del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, con los sistemas de armas que tenían comprados por la nación en esa época, que eran las baterías de artillería antiaérea de 35 milímetros Oerlikon y 20 milímetros, digamos, Rheinmetall. Ahí sí ya le dieron una respuesta bastante contundente a las fuerzas expedicionarias del ejército británico y de la Fuerza Aérea Británica. Inclusive ahí está la baja de un par de aviones ingleses, ¿no? Sí, señor, ahí atacaron más o menos unos 8 o 9 aviones, y yo pude divisar que 3 aviones se perdían en el mar, o sea, en el horizonte marítimo se perdían con humo negro en la cola, que no es normal en los aviones eso. Entonces, y con fuego a los costados. Entonces vimos que gracias a nuestra artillería y con nuestras armas automáticas también disparamos, digamos, a lo que encontramos ahí, ¿no? Así que en esa situación ahí, bueno, tardó un tiempito para también podemos recuperar del estrés padecido, ¿no? Por parte, digamos, de toda nuestra compañía. Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Córdoba, estamos hablando con el veterano de guerra de Malvinas, Daniel Villena. Estamos en nuestro espacio Ruta Nacional Malvinas con Rubén Russo también desde Berazategui. Daniel, bueno, uno supone que ya con este segundo bombardeo se destruyó buena parte de la instalación aeroportuaria allí en Puerto Argentino, y también sufrimos bajas argentinas, ¿no? Eso creyeron los ingleses, pero yo te quiero comentar que a pesar de ese bombardeo, el aeropuerto siguió operativo hasta el final de la guerra, hasta el final del conflicto, hasta el último despegue que se hizo el día 13 de junio a las 20 horas.
y el 14 ya capitulaba, digamos, ¿no es cierto?, la plaza de Puerto Argentino. El aeropuerto se mantuvo operativo y lo mantuvimos operativos a rajatabla, hasta con sistemas, digamos, de linterna, digamos, en el balizamiento. Así Mirá que vos. linternas personales hacíamos ya prácticamente, a los costados hacíamos de balizamiento porque estaba todo sin energía eléctrica, pero bueno, los aviones, gracias a la pericia de los aviadores argentinos, pudieron aterrizar y despegar sin ningún inconveniente, a pesar de que nos encontramos en pleno bombardeo. Claro, mirá vos. Rubén. Daniel, en ese día, ese 1 de mayo, donde hubo estos dos importantes ataques, durante lo que seguía el conflicto, digamos, ¿hubieron muchos ataques más y digamos, fueron más certeros que estos, o esos fueron los principales y ya después prácticamente no hubo? No, sí, nosotros, como te dije, la compañía se había dividido en dos grupos, y el relevo se hacía a las 8 de la mañana, y justamente en ese momento, no digo que nos encuentra con la Guardia Baja, sino que nos encuentra en el relevo de guardia, y ahí podemos ver claramente el ataque de las escuadrillas de aviones que venían lanzando bombas, misiles, cañones y cohetes. A tal punto que al lado nuestro cayó un portacontenedor, porque tiraban bombas de racimos, también una bomba explosiva que hacía todo un racimo y que te perforaba todo el cuerpo. A tal punto que tiraban todo eso, y nosotros también le quisimos responder. En el caso mío le di la orden al soldado de Ipiero que armara la ametralladora, y bueno, a lo mejor él y los apuntadores, con el nerviosismo, tardaron en armar esa ametralladora. Ya los aviones pasaban a una velocidad de 800 kilómetros por hora. Entonces, cuando terminamos de armar la ametralladora, para responderle, ya se habían perdido los aviones. Pero el bombardeo siguió, y siguió el ataque, y siguió, porque ya habíamos perdido también a esa altura la noción de lo que era el horario reloj. Claro. No sabíamos qué hora era, pero en algún momento aparecen 3 fragatas al frente de la costa de la península de Freycinet, y ahí se ponen de frente, y las fragatas empiezan a disparar con la artillería naval, y había un oficial del ejército argentino, que era artillero, y que dijo: están disparando con un fuego progresivo, y en 10 segundos más van a llegar hasta acá, y en 10 segundos más van a llegar hasta allá. Y así ocurría ahí en un barrio que hacían ellos muy técnico, ¿no? Entonces eso nos daba lugar a que nosotros tomábamos a cubierto sobre los acantilados, sobre las piedras, sobre los lugares que teníamos más cercanos para protegernos, porque no teníamos cómo responder la distancia que ellos disparaban. Claro. Y Daniel. Bueno, y ahí después por la noche siguieron los bombardeos así, y también los ataques, así que era permanente. Pero como dijiste vos, la pregunta es si ya no eran de precisión, sino ya eran más que todo de ablandamiento del ataque. Claro. Daniel, yo te quiero agradecer y reconocer públicamente. No es fácil recordar estos momentos dolorosos, pero es imprescindible para que la historia se cuente tal cual fue. Por eso, en nuestro espacio hablamos con protagonistas para que quede ya escrito, definido y claro qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes estuvieron. Es fundamental para esta historia, Daniel. Así que por eso te quiero agradecer. Nos quedan 5 minutos más. Rubén Russo, no sé si nos queda algo más para Daniel allí en Córdoba. Quería preguntarte, Daniel, vos también fuiste integrante de una fuerza de élite, ¿verdad? Sí, yo me había capacitado dentro de las fuerzas especiales del GOE, y luego también fue instructor del equipo control de combate, que funcionó también
muy eficazmente durante el conflicto, porque eran los que guiaban los aviones de transporte para el lanzamiento de víveres, pertrechos y cargas, y hacían también, ¿no es cierto?, de control de torre de vuelo móvil de un determinado lugar. Bueno, así que dentro de todo yo tenía 22 años, ya estaba capacitado un poco para, digamos, para Claro. enfrentar, pero bueno, la superioridad tecnológica de ellos era muy abismal, pero nosotros teníamos un estímulo muy grande que era defender a la patria, más que todo, ¿no? Con las estrofas del himno nacional, con todo lo que significaba ese juramento que hace uno supremo para defender a nuestra insignia nacional hasta perder la vida. Ese era el estímulo, y que esos territorios no nos pertenecen, ese es el mensaje. Daniel, una preguntita más rápidamente, porque estamos con el tiempo ahí. Post Malvinas, digo, ¿vos seguiste en la fuerza hasta cuándo y cómo fue esa parte después de la guerra? Bueno, yo seguí en la fuerza hasta el año 1993, que me retiré, o me retiran, y lo más amargante y frustrante fue ese trago amargo del regreso, después de la derrota ahí sufrida, y después de la rendición experimentada dentro del terreno operacional, esa indiferencia que se manifestó, de unidad y toda la fuerza con respecto a los hombres que volvieron, y que eran hasta como señalados como culpables de una derrota, o como que no querían hablar, o como no querían tratar el tema, y eso fue muy traumático en el caso personal para mí, ¿no? ¿Dentro de la misma fuerza, decís? Dentro de la misma fuerza, sí, pero hoy creo que ya ha habido una madurez cívica, una madurez militar, ha habido una madurez tanto que hasta el punto que ustedes casualmente están muy interesados sobre este tema, ¿no? Pero antes hubo como que un silencio de radio, una especie de estabilización que la padecimos y no la pasamos bien, digamos, ¿no es cierto?, con respecto al tema de Malvinas. Absolutamente de acuerdo. Daniel Villena, veterano de guerra de Malvinas, en vos queremos abrazar a quienes están aquí, a quienes están de guardia eterna allí en nuestro territorio, y agradecerte porque nos has dado una versión en primera persona de una parte de la historia que la necesitamos contada así, tal como fue. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber permitido que yo expresara mis experiencias, digamos, ante el público, y que sepan que esos archipiélagos nos pertenecen por un montón de razones geográficas, políticas e históricas, y ahora nos pertenecen más por la sangre que quedó en Malvinas. Muchas gracias, Daniel Villena, allí en Córdoba. Rubén Russo en Berazategui, felicitaciones otra vez por este trabajo. Estuve hablando al principio del programa de hoy de lo que nos pasó anoche y hoy, con fotos con historia y tu trabajo. Realmente aquí otra entrega formidable en Ruta Nacional Malvinas.